Hola, soy Tito Hinojosa, saxofonista profesional, y lo que voy a explicarte hoy no tiene nada que ver con marcas, con modelos ni con cañas mágicas. Te voy a hablar de lo que realmente genera un buen timbre y además dividido por fases. Porque el timbre no nace por talento, nace por sincronía o lo que yo llamo encontrar la zona dulce. El saxofón profesional no es un instrumento que se sopla, es todo un sistema acústico de múltiples elementos que se alinean. Y si uno solo de sus elementos está fuera de fase, el sonido se cae. Pero si todo está sincronizado, el saxofón se convierte en una prolongación de tu respiración. Fase 1. Tu cuerpo y tu aire. La base de todo es tu cuerpo. No puedes tener buen sonido si no tienes salud respiratoria real. No se trata de inflar el pecho, se trata de controlar el diafragma como una válvula de precisión. Solo cuando el aire está bajo control puedes generar dinámica acústica. No por esfuerzo, sino por aceleración variable controlada. La calidad del aire define la calidad de la vibración que tendrá la caña y por ende el control del instrumento. Fase 2. La caña, el phasing y la vibración. Una buena caña no es la más cara, es la que tiene las aletas bien balanceadas y un corazón firme que estabiliza el flujo. Cuando el aire entra en el canal entre caña y boquilla se acelera y según Bernoulli, al acelerar su presión disminuye. Esta baja presión dentro de la cámara induce un tirón sobre las puntas de la caña y dado que esta está aprisionada con la abrazadera las libera para vibrar. Pero si tu embocadura está mal colocada y aprisionas las aletas con los labios, esa vibración no ocurre. El resultado, resistencia, opacidad y fatiga. En cambio, si estás alineado con el punto de eficiencia aerodinámica o lo que yo llamo la zona dulce, la caña vibra sin oposición y eso se traduce en un timbre natural, brillante, redondo y proyectado. Y por cierto, si te preguntas, ¿qué es la zona dulce? Te lo explico. Dado que el bafle de la boquilla está fijo, tú necesitas encontrar el punto de máxima aceleración del aire, introduciendo, sacando la boca y probando distintos niveles de presión en la caña para ajustar la velocidad del caudal de entrada y así lograr la máxima eficiencia. A esto también lo he llamado en otras ocasiones la embocadura activa. Fase 3. El instrumento como amplificador. El saxofón no genera el sonido, lo amplifica. Si el cuerpo del instrumento está bien construido y si el material es altamente reflectivo y con la menor cantidad de impurezas posible, el timbre se enfoca, se proyecta, se eleva. Pero si el saxofón es deficiente, la vibración se disipa y no importa qué tan bien toques, el instrumento no te va a devolver lo que le diste. Fase 4. La mente que dirige. Porque aunque todo lo demás esté alineado, si tu mente no tiene claridad rítmica, ni control armónico, ni dirección musical, entonces está sonando, sí, pero no estás diciendo nada. El buen timbre no es solo tono, es intención, es ubicación en el espacio-tiempo. Es saber cuándo hablar, cómo hablar y por qué hablar. Un saxofonista profesional no improvisa con la suerte. Domina el flujo con la mente, dirige el ritmo con la conciencia y ejecuta con su cuerpo que ya no se interpone. Un buen timbre no es un regalo, es el resultado de un cuerpo, una caña, una boquilla, un saxofón y una mente trabajando por fases en sincronía. Si te falta el aire, se nota. Si no entiendes el bafle, lo apagas y pierdes eficiencia del tirón. Si tu caña no vibra libre, tu sonido se apaga. Y si tu cabeza no dirige el flujo, solo tocarás notas, no música. El saxofón del siglo XXI no es para quien sopla fuerte, es para quien entiende cómo se construye el sonido desde adentro. Si quieres estudiar con ciencia, con criterio y con resultados, entra a saxofonmoderno.com. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Aquí no hacemos fórmulas vacías, aquí te entrenas para estar a la altura de las nuevas exigencias.